Hola fisionautas, soy Eloy de Afición y hoy vamos a hablar de la ciática. La ciática es una patología bastante prevalente y los pacientes que tienen ciática nos refieren a un dolor muy intenso, muy discapacitante que incluso baja hacia la pierna más allá de la rodilla y es unilateral. La mayoría de los pacientes se tratan en atención primaria, hay un pequeño porcentaje que recurre en atención secundaria e incluso hay un pequeño porcentaje que puede requerir intervención quirúrgica. En relación a la prevalencia, la ciática tiene una prevalencia anual del 2,2 en la población en general y entre el total de pacientes que tienen dolor lumbar, la ciática ocupa entre un 5 y un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando tengamos un paciente con dolor lumbar tenemos que tener en cuenta que que estemos delante de un paciente que tenga una ciática, entre el 5 y el 10% como hemos comentado. Por tanto, ahí tenemos que tener capacidad para saber detectarlo. En relación a los factores que pueden predisponer a tener una ciática, existe en primer lugar la edad, es decir, no es una patología de personas jóvenes como lo puede ser el síndrome discal o incluso el facetario. Es una patología más encarada a personas adultos, ¿no? Adultos ya de 40, 50 años lo vemos mucho más. Y también fumar tabaco, el estrés mental. Y por último, el último factor predisponente es los vehículos o las vibraciones en los vehículos, es decir, malamente dicho, el traqueteo, ¿no? ¿Y cuál es la causa de la ciática? Pues bien, el 90% de los pacientes con ciática, la causa es la herniación de disco con compresión e irritación del nervio radicular. También hay un pequeño porcentaje que está causado por estenosis de canal o tumor, por ejemplo, pero la mayor parte, como hemos comentado, está causado por la herniación de disco. El diagnóstico de la ciática se produce básicamente por la anamnesis y la exploración física. Los pacientes que nos vendrán con esta patología nos van a referir comúnmente un dolor muy severo, muy intenso, con alta discapacidad, que les permite hacer poco o nada, no les permite descansar por la noche, por tanto es un dolor que está todo el día, pero por la noche también se mantiene o incluso se agrava, ¿vale? El dolor comúnmente es unilateral, que va hacia la pierna y que puede ir más allá de la rodilla. El síndrome facetario habitualmente, o incluso el discal, se refiere pero normalmente hasta la rodilla, pocas veces nos va a referir más allá de la rodilla, y la ciática tiene esa característica que puede llegar más allá de la rodilla, incluso al pie. Esos pacientes también refieren dolor lumbar, aunque con menos intensidad, y por cierto, ese dolor en la rodilla que hemos comentado también puede seguir un patrón dermatómico, aunque actualmente los estudios nos indican que tampoco nos debemos fijar demasiado en esos patrones porque pueden variar de un paciente al otro. Lamento comunicaros, lamentablemente no existe ninguna maniobra que tenga una alta sensibilidad ni una alta especificidad. De hecho, la maniobra de la Segue, que es una de las maniobras que se utilizan más para el diagnóstico de la ciática, tiene una especificidad, sí, del 91%, pero una especificidad combinada de solo el 26%. En definitiva, pues, podemos justificar un diagnóstico de ciática si el paciente nos refiere el patrón de dolor habitual referido a la pierna unilateral y combinado con una o más pruebas neurológicas positivas. Yo cuando viene un paciente que sospecho que puede tener una ciática por lo que me ha explicado en la anamnesis, etcétera, y hago la exploración, no detecto alteraciones de la sensibilidad, no detecto alteraciones motoras, ni el paciente me refiere en la entrevista el patrón de dolor referido habitual a la pierna y solo me refiere un poquito de dolor lumbar que se va hacia el glúteo e incluso en reposo también se le activa bastante, pues yo lo que hago es lo pongo de pie y realizo una extensión y rotación homolateral, inclinación homolateral, buscando el cierre del espacio por donde sale el nervio para provocar el dolor. Debemos mantener ahí unos instantes para que el dolor se construya y si el diagnóstico o la sospecha es positiva, el paciente va a empezar a decir pues que le empieza a doler un poquito la zona del glúteo, a lo mejor la zona del lateral de la pierna o la parte anterior de la pierna, incluso
En los casos más severos puede llegar el dolor hacia el pie. Yo no recomiendo hacerlo en caso de que tengamos muy claro que el paciente tiene un diagnóstico. Es decir, si tiene un diagnóstico de ciática claro, con dolor referido, pues yo no recomiendo hacer esta maniobra, pero es otro recurso más por si tenemos dudas en el diagnóstico y poder hacer el tratamiento correcto. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al día en el mundo de la fisioterapia. También podemos hacer uso de las pruebas complementarias, en este caso me refiero más a la resonancia magnética, pero se utilizan o se recomienda utilizar en dos circunstancias. La primera, si existen red flags, o detectamos posibles red flags en nuestra exploración, por ejemplo, infecciones, tumores o similares. Y también se recomienda en pacientes con síntomas muy severos, muy discapacitantes y de larga evolución que no hayan mejorado o no hayan tenido mejora en el tratamiento conservador en las primeras 6-8 semanas. Por lo tanto, en estas dos situaciones se recomienda utilizar la resonancia magnética, en los otros casos pues no. ¿Por qué? Pues porque entre el 20% y el 36% de los pacientes o personas que no tienen síntomas ni tienen ciática se ha encontrado hallazgos, por ejemplo, de hernias discales o de protusiones. Ya os digo, en personas sin síntomas. Por tanto, antes de evitar hacer nocebos, se recomienda no hacer una resonancia magnética si no es los dos casos que hemos comentado. También existe un término que se llama reabsorción espontánea. ¿Qué quiere decir? Pues que las hernias discales, sobre todo las hernias discales, más que las protusiones, pueden volver a lo de antes, entre comillas. Es decir, el cuerpo, y otra vez pongo comillas, se come, entre comillas, la hernia discal y si es mayor, es decir, contra más grande sea esa hernia discal y por ejemplo esté secuestrada, más índice de reabsorción tendrá. Por tanto, es un factor que podemos ya decir a los pacientes en caso que vengan con una resonancia magnética y que tengan una hernia muy grande y que el médico le haya dicho que tiene una hernia muy grande. Pues debemos decirles que en parte son buenas noticias, porque contra más grande es, más capacidad tiene el cuerpo para comérsela y volver a su estado de antes. La mayoría de los pacientes con ciática tienen una resolución en las primeras 2 semanas desde el inicio del proceso, aunque yo lo considero poco, lo digo con la boca pequeñita, pero yo lo considero poco. Y hay un porcentaje importante, aproximadamente el 30%, que todavía tiene síntomas después del año del inicio de todo el proceso, ¿no? de la ciática. Bien, ¿y cómo tratamos a un paciente con ciática? Pues bien, no hay una evidencia importante sobre tratamientos específicos, aunque sí que existe una serie de recomendaciones. En primer lugar, educar al paciente sobre la patofisiología de la ciática, la evolución, el pronóstico, etcétera, para que el paciente sepa qué es lo que va a notar, cuánto le va a durar y qué es lo que tiene que hacer. En segundo lugar, intentar mantener a medida de lo posible las actividades de la vida diaria. Descansar también en la cama en diferentes momentos del día, porque se ha visto que alivia el dolor, aunque hemos visto que por la noche los pacientes, o eso es lo que te van a referir los pacientes, tienen dolor nocturno por la noche y les despierta el dolor, pero hacer pequeños descansos se ha visto que puede ser beneficioso. En parte también se recomienda hacer ejercicios o progresión de ejercicios neurodinámicos y de fuerza, y también hacer movilizaciones para abrir el espacio donde, entre comillas, sale el nervio radicular, es decir, ejercicios de apertura del espacio donde refiere el paciente el dolor. Es decir, si refiere el paciente el dolor a la pierna derecha, pues movilizaciones dirigidas a abrir ese espacio derecho. También se recomienda la farmacología, claro está. Tenemos como 4 niveles. En primer lugar se recomienda el paracetamol, luego los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, luego combinar el tramadol, paracetamol o AINES juntamente con codeína y por último morfina. Esos son como los 4 niveles que se recomiendan hacer. Y claro está, derivar al neurocirujano en caso de sospecha de red flags o que hayamos detectado red flags, o si el paciente tiene síntomas severos después de 6-8 semanas de realizar el tratamiento conservador.
Bien, como hemos visto, la ciática es una de las patologías que producen mayor discapacidad, mayor dolor, por tanto debemos tener en cuenta la exploración física, la anamnesis y tener en cuenta los red flags para hacer un buen diagnóstico y por tanto realizar un buen tratamiento. Como ya hemos visto, no existe hay una falta clara de evidencia para hacer el tratamiento, pero tenemos una serie de recomendaciones que nos permiten dirigir mejor y el tratamiento y tener mayor éxito en los pacientes que nos vengan con ciática. Bueno, espero que os haya ayudado mucho este pequeño resumen de lo que es la ciática y que podéis abordar mucho mejor vuestros pacientes. Nos vemos pronto. Un saludo.